Listo. Buenas tardes, mi nombre es Karen Naya, estudiante del programa Licenciatura en Educación Infantil y hoy tengo acá una invitada muy especial, Laura Urrea, licenciada en Educación Especial, quien estará acompañándonos hoy en esta entrevista. Bienvenida, Laura. Gracias, muchas gracias. Bueno, cuéntanos un poco de cuántos años tienes de experiencia, qué promedio de niños has trabajado, un Bueno, como poco tú sobre ti. mencionabas, listo, como tú mencionabas, soy educadora especial, así que he tenido la oportunidad de trabajar con muchos grupos y con poblaciones diversas, desde aulas regulares, aulas inclusivas, aulas especializadas que acompañan niños y niñas con barreras de acceso para el aprendizaje. Neurodiversas, he tenido como la oportunidad de trabajar en distintas áreas de la educación. Me he enfocado principalmente en la primera infancia, que es la población que me apasiona, y en los últimos años ha sido un trabajo muy bonito porque ha evolucionado no solamente a trabajar con los niños y las niñas, sino a trabajar con las familias, con papás y mamás que acompañan los procesos educativos de una manera muy consciente e intencional de sus hijos. Entonces estoy trabajando como en toda la capacitación y el acompañamiento de estas familias. Tengo aproximadamente 13 años, 12 años trabajando con la educación, siendo docente, como les decía, en estas diferentes áreas y en estos diferentes campos. Y apasionada, siempre he sido una apasionada por la infancia, siempre he sido una apasionada por los procesos educativos, por estar con los niños. Y hoy que soy mamá, que me dedico principalmente a la crianza de mis hijas, es mi tarea principal, el poder acompañar a las familias entendiendo que lo que pasa en casa es lo que realmente o lo que más impacta a los niños y a las niñas se ha vuelto una pasión, y a partir de esa construcción y de ese trabajo con las familias, también pues he aprendido muchísimo más, he investigado, he estudiado mucho más de lo que estudié, por ejemplo, en mi pregrado y de la experiencia que tenía trabajando únicamente en el aula. Se ha abierto mi campo visual y asimismo el campo de acción en la educación. Gracias, Laura. Bueno, en el curso para el cual estoy desarrollando esta entrevista, hemos aprendido que se han presentado tendencias en la educación infantil, como considerarla solamente un espacio de cuidado, alimentación e higiene, asistencialismo, o simplemente como un espacio de preparación para la primaria. ¿Cuál es su opinión frente a esto y cómo se ha reflejado o se reflejan estas tendencias de trabajo como educador infantil? Yo he visto, yo creo que al igual que tú, y es de las primeras cátedras que uno ve en los primeros semestres, como toda la evolución y toda la historia de la educación, de la pedagogía, de los colegios, y estas tendencias asistencialistas realmente han sido limitantes y han afectado potencialmente la forma en la que se concibe la infancia y la forma en la que los adultos entienden el aprendizaje en los primeros años, ¿cierto? Entonces, desde esta perspectiva asistencialista, la educación se reduce únicamente a un espacio donde los niños son cuidados, alimentados, aseados, supervisados, ¿cierto? Que estén bien, que no les vaya a pasar nada, que estén fuera de riesgo, pero no se considera que los niños y las niñas son sujetos integrales, que tienen un desarrollo integral, ¿cierto? Esta visión sí ha llevado definitivamente a que se subestime la importancia de los procesos como el juego, como la exploración y como esas relaciones significativas y emocionantes del aprendizaje en la primera infancia, ¿cierto? Por otro lado, también esta idea de la educación infantil, tú me preguntabas algo sobre la preparación para la primaria. Sí, que se ve Eh, como solo esa preparación para esa exactamente. educación preescolar. Exactamente. Esta educación inicial, como vista desde la perspectiva únicamente de la preparación para la primaria, ha promovido que la educación tenga un enfoque únicamente escolarizado y academista, ¿cierto? Donde se prioriza la enseñanza de habilidades formales
básicamente la lectoescritura y las matemáticas, desde edades muy tempranas, sin tener en cuenta y sin considerar que los niños tienen un desarrollo natural biológico y unas necesidades individuales. Esto es peligroso. Ahora, en mi trabajo como educadora, que era como la segunda parte de tu pregunta, o la tercera parte de tu pregunta, yo sí creo y considero que he buscado romper estas tendencias, ¿sí? De querer acelerar los procesos de los niños y las niñas únicamente para prepararlos para que entren a la primaria o únicamente para supervisarlos. Y he querido entender, he sido como muy intencional y muy consciente en entender que los niños y las niñas, como lo decíamos ahorita, son sujetos integrales, ¿cierto? Y que ellos aprenden no solamente sentados repitiendo, no solamente siendo cuidados, no solamente pensando en que tiene que aprenderse esto para que pueda entrar a primaria o primaria, sino que ellos tienen la necesidad de moverse, de jugar, entender el juego como el vehículo del aprendizaje, como la mejor herramienta para que los niños aprendan, no verlo como un castigo, como un premio, como el enemigo, porque muchos maestros ven el juego como un enemigo, sino ver el juego como la mejor herramienta, como mi mejor amigo, mi mejor aliado para el aprendizaje de los niños. En esto también permitirles explorar, desarrollar su curiosidad, moverse, y sobre todo crear experiencias. Yo creo que la educación, el aprendizaje, los procesos de aprendizaje son experiencias negativas y positivas. Depende mucho del maestro cómo se pueda transformar y cómo se puede ver esta experiencia. Entonces, cuando hay una experiencia positiva donde emocionalmente el niño se vincula de manera positiva, valga la redundancia, seguramente va a haber un aprendizaje significativo y eso es lo que nosotros como docentes queremos, que lo que pase ya sea en el aula, en casa, en otros escenarios o en otros espacios que nosotros promovamos y propiciemos, los niños tengan una experiencia significativa, una experiencia emocionalmente positiva que les pueda llevar a aprender algo para luego usarlo no solamente en la primaria, sino en la vida real, en su vida cotidiana, no solamente para que cuando pase a primero, pase a segundo, cumpla con los objetivos académicos, con los logros, el boletín salga con las mejores notas, sino que esto le permita el prepararse para la vida fuera del aula, ¿cierto? Entonces considero que la educación en la primera infancia debe ser un espacio que respete el desarrollo de cada niño. Todos los niños son diferentes, todos los niños tienen procesos diferentes, procesos biológicos y procesos socioculturales, ¿cierto? Aunque tenemos también la idea, el concepto de que los niños tienen un desarrollo biológico general, entonces la mayoría de niños sanos biológica y socialmente caminan alrededor de ciertos meses, empiezan a hablar alrededor de ciertos meses, si lo hacen tardíamente, bueno, y si decimos como, venga, es que hay alguna situación en la que tenemos que trabajar, pero un niño que tiene un desarrollo biológico y social sano, como que va en esos hitos del desarrollo en los tiempos esperados. Sin embargo, cada niño también tiene su tiempo. Cada niño también tiene sus formas de aprender preferentes o predilectas unos de los otros. Desde nuestra tarea como docentes, o mi tarea, hablándolo personalmente, tengo que entender eso, que los niños tienen un desarrollo biológico que hay que respetar, pero también un desarrollo individual que tengo que respetar, que tengo que valorar, que tengo que observar, que tengo que aprovechar, sacarle provecho, no adelantándonos, sino aprovechando ese periodo sensible, ese momento en el que él pueda aprender. También fomentando la autonomía, la creatividad y, como lo he hablado alrededor de esta respuesta o a lo largo de esta respuesta, que haya un aprendizaje significativo para su vida. Entonces, creo que también podemos esforzarnos mucho por eso, en esa creación de experiencias también. Crear ambientes, por ejemplo, preparados, ¿cierto? Provocadores, expectantes, donde los niños quieran estar. No sé si ustedes, las personas que vayan a ver este video, aún tú, en tu época escolar, los salones de clase no eran la cosa más
provocadora para estar ahí, no era lo más estimulante, eran salones quizás oscuros o llenos de muñequitos por todo lado que el niño se sobreestimula, o espacios oscuros, o espacios fríos, o espacios sin una buena luz, o con exceso de luz y de calor. Y todo esto también influye en que el niño quiera, desee, perdón, y pueda aprender. Los materiales que podamos tenerlos al acceso, que sean adecuados para su edad, que estimulen su curiosidad, que les permitan moverse, explorar. Y creo que el diseño de todas estas experiencias, de estos ambientes, de todos los materiales y del respeto que tengamos por su desarrollo biológico y psicosocial realmente van a hacer la diferencia, sin centrarnos únicamente en que vaya a pasar a primero de primaria y tenga que cumplir con esos mínimos, ¿cierto? Ese checklist para poder pasar a primero de primaria, y sin reducir la educación únicamente a una tarea de cuidado. Muchas gracias, Lau. En la siguiente, tú mencionaste ahorita de verlos como un ser integral, y esto va en la siguiente pregunta. ¿Cómo asume usted, desde su rol como educador infantil, el desarrollo integral de los niños y niñas desde una atención diferencial y su condición como sujetos de derecho? Como sujetos de derecho, esta pregunta me gusta mucho. Yo hablo, siempre que doy mis charlas y mis capacitaciones y hablo con papás, este término de sujetos de derecho realmente que ha sido una de las mejores propuestas, uno de los mejores términos para hablar de los niños y las niñas. Y yo lo comparo siempre el sujeto de derechos, que es de la manera en la que debería todo el mundo ver a las infancias, con el contraste o el opuesto que sería objetos de consumo, ¿sí? Cuando entendemos los niños como sujetos de derechos, entendemos que tienen derechos iguales que cualquier ser humano. Pero cuando vemos a los niños como un objeto de consumo, lo que va a pasar es que el niño tiene que cumplir con las expectativas del adulto. Expectativas desde el conocimiento o expectativas desde la ignorancia. Entonces, desde mi rol como educadora infantil, en este caso como educadora especial, asumo el desarrollo integral de los niños y las niñas, reconociéndolas como sujetos de derechos y no como objetos de consumo. Y a partir de ahí, creo que se puede proponer y se pueden presentar unas ofertas pedagógicas desde una atención diferencial que responda a las necesidades, como lo hablaba ahorita, individuales de los niños, desde sus ritmos de aprendizaje y desde sus propios contextos socioculturales, porque también esto es importante, aún dentro de un aula completa, que tenga 10 niños, que tenga 15 niños, que tenga 30, que tenga solamente 5, los contextos socioculturales de todos son completamente diferentes. Así sean de colegio público, ¿cierto? Porque puede ser que en el colegio público esté el niño que tenga de pronto un poquito más de privilegios económicos, esté el niño que vive con su abuelita, está el niño que vive con sus tíos, el que tiene papá y mamá, el que la mamá es soltera y el papá los abandonó. O sea, desde ese grupo pequeño que trabajas en el aula, ya hay un universo completo de contextos socioculturales, también de ritmos de aprendizaje, también de enfoques de multisensorialidad del aprendizaje. Entonces, de entender al niño como un sujeto de derecho me lleva a mí a brindarle una atención diferencial e individualizada. Reconocemos a los niños como sujetos de derechos, entendiendo que no son solo receptores de información, ¿cierto? Que no son solo unas esponjitas que están recibiendo información, 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 sino que son protagonistas de su propio proceso, que pueden no solamente sentarse en un asiento, en un pupitre, en un escritorio y escuchar y escuchar y escuchar y repetir y repetir y repetir, sino que además pueden disfrutar de su proceso, ¿cierto? Pueden elegir cómo vivir su proceso, obviamente guiados de un adulto, obviamente acompañados de un guía, de un maestro, de un docente que entiende cuál es el momento y el proceso del niño, pero que ellos sean los protagonistas activos y no solamente los receptores de esa información. ¿Cómo lo hacemos? Uno, respetando su voz, entendiendo que los niños y las niñas, aunque tienen un desarrollo cognitivo diferente al de nosotros, están en otra etapa completamente diferente, ellos tienen la posibilidad de participar en la construcción de su aprendizaje, ¿cierto?
eligiendo sus materiales, proponiendo sus actividades, eligiendo los espacios, participando en la creación de. Tenemos también que garantizar su bienestar emocional. Al reconocerlos como sujetos de derechos, tenemos que respetar su bienestar emocional. ¿Cómo lo hacemos desde la escuela, desde el aula? Creando ambientes seguros, ¿cierto? Creando ambientes afectivos, creando vínculos con nuestros niños, teniendo espacios libres de violencia, libres de bullying, donde se asegure que van a ser respetados, que van a ser cuidados, que van a ser priorizados, que su voz se va a escuchar, donde tengan la oportunidad de sentirse validados emocionalmente por su docente, donde tengan la oportunidad de ser escuchados, aunque en el punto anterior yo había dicho respetar su voz, no solamente en la toma de decisiones, sino en que mi maestra o mi maestro me escuchan cuando me siento mal y no minimizan lo que estoy sintiendo simplemente porque tengo que aprenderlo, porque hace parte del plan de estudio. Entonces, ay, si no entendió de malas, sino que además están atentos a las necesidades emocionales de sus chiquiticos en el aula. Defender su derecho al juego. El juego es un derecho. El juego no es un invento para que los chicos se desahoguen mientras terminan las clases o cuando terminan las clases. No, el juego es un derecho porque esa es la forma natural de aprender y desarrollarse. Y desde el aula, nosotros como docentes tenemos que aprender a defender su derecho, a promoverlo y a garantizarlo. Y también reconocemos a los niños como sujetos de derechos, asegurando la inclusión y la equidad, apuntando a estrategias para que cada niño, sin importar su condición o su contexto, tenga acceso a oportunidades de aprendizaje. Ese es mi rol, ese es mi deber. Digamos que en el discurso suena fácil, ¿cierto? Porque yo aquí te puedo decir, ay, pues adapta tus proyectos, adapta tus clases, adapta tu plan de estudio, pero es que tú tienes 30 chiquiticos, entonces no es tan fácil. Aún así, tuviera solo 5 chiquitos en un salón, no es tan fácil. Pero yo creo que si queremos empezar a hacer esas transformaciones en el sistema educativo, necesitamos que al reconocer a los niños como sujetos de derechos podamos asegurar la inclusión y la equidad. Y para esto necesitamos estrategias para que cada niño tenga acceso a esas oportunidades de aprendizaje. Cuando hablamos de la educación, de la atención diferencial, perdón, necesitamos adaptar el aprendizaje a cada niño. Cada niño y cada niño es única. Las infancias son únicas y ahorita vamos a hablar un poquito más de las infancias, ¿cierto? La siguiente, Entonces, sí. podemos entender que todos son diferentes, así como tú y yo somos diferentes, las personas que van a ver esta entrevista son completamente diferentes. Y para mí, en mi práctica, esto implica, en el postulado anterior hemos hablado de asegurar la inclusión y la equidad. Ahora, ¿cómo aseguramos la inclusión y la equidad? Diseñando experiencias flexibles. Yo creo que nosotros como educadores tenemos el deber moral y profesional de ser flexibles. No es posible que hoy día sigamos siendo no solamente estrictos en cuanto a la exigencia de la excelencia, ¿no? Porque parte de la formación del carácter de las infancias y de los niños, de las niñas, de los jóvenes, de los adolescentes, es formar la excelencia también. Pero nos hemos vuelto tan rígidos, tan cuadriculados, que no hemos permitido, ¿cierto?, que las formas, que las maneras en las que nosotros transmitimos lo que queremos enseñar sea flexible. Y necesitamos empezar a proponer actividades que puedan ajustarse a los diferentes niveles, tipos, etapas del desarrollo de los niños. Entonces, entendiendo que cada niño es diferente, tenemos que enfocarnos cómo lo puede hacer él, cómo lo puede hacer el otro, qué necesita él, qué necesidades de apoyo tiene él diferente a las de él. En todas las actividades los niños, y nos vamos a dar cuenta en la práctica, que a unos les fluye un montón un tipo de actividades, pero ese mismo tipo de actividades a otros les cuesta un montón, tienen la misma edad, pueden ser hasta hermanos, pueden ser hasta parientes, pero se les dificulta a unos y a otros se les facilita. Entonces, para diseñar estas experiencias flexibles necesitamos también
ser muy observadores de cómo está aprendiendo cada uno de nuestros niños, de cómo está haciendo el proceso de cada uno de nuestros niños. Algo muy importante que también destaqué aquí fue incluir los diferentes estilos de aprendizaje o tener en cuenta el enfoque multisensorial del aprendizaje, ¿no? Entonces, entender que algunos niños perciben o reciben mejor la información con imágenes, otros con el movimiento, otros por medio de la exploración sensorial, y tener esta diversidad, ¿cierto? De materiales, de recursos, de experiencias nos va a permitir entender, ay, ok, con este chiquitín me funciona más este tipo de actividades, con este chiquitín me funcionan este otro tipo de actividades, ¿listo? Otra cosa importante, y creo que esto lo aprendí en mi pregrado, es observar y documentar. Yo, ahora que acompaño familias en todo el proceso educativo de sus hijos, siempre les digo, tengan, yo lo llamo una bitácora. Tengan una agendita chiquitica donde ustedes a diario o semanal vayan escribiendo cuál es la evolución de sus hijos, cómo empezó con X tema, con X contenido, con X habilidad y cómo ha evolucionado a lo largo de las semanas, a lo largo del mes, a lo largo del día. No sé si a ti te ha pasado que inicias el día con una actividad nueva que tal vez nunca habías visto antes. De pronto tu hija está súper confundida cuando inician, pero al finalizar es como si ya lo hubiera visto muchas veces antes y sale siendo una experta en lo que se trabajó en esa actividad. A veces no tienen que pasar semanas, a veces solamente en una hora de clase tú dices, uy, ¿cómo avanzó? Ujú. ¿Cómo a veces en esa misma bitácora, en esa misma documentación, tú dices, uy, me estoy dando cuenta que esta actividad, este tema, este contenido, esta habilidad, este hito del desarrollo le está costando, ¿sí? Porque han pasado 3 semanas, 4 semanas y no ha evolucionado, no ha avanzado. Entonces, anotar, documentar, escribir, tomar fotos, hacer videos de lo que pasa en tu aula de clase te permite entender el progreso de tu niño y saber qué estrategias vas a ajustar para brindar apoyos específicos cuando sea necesario a cada uno de los niños. Y otra manera de brindar una atención diferencial a los niños y a las niñas, adaptando el aprendizaje a cada niño, es trabajar con las familias. Súper importante, o sea, yo en este tiempo he aprendido, yo llevo 7 años acompañando familias, o sea, cuando yo trabajaba únicamente en el aula, trabajaba con los niños y obviamente uno tiene una comunicación con las familias, pero hasta ahí, o sea, no era como un trabajo intencionado con papás y mamás. Hoy día, que ya trabajo más con los papás que con los niños, uno ve la evolución, o sea, uno entiende que lo que pasa en el aula es importantísimo, pero lo que pasa en casa, ¿cierto? Cuando hay una relación, cuando hay un vínculo, cuando hay un maridaje, un matrimonio ahí entre la escuela y la familia, asegura que los niños y las niñas reciban, además de la atención, la educación que necesitan. Entonces, ya para resumir, en mi labor como educadora, como docente, sí creo que me he centrado, me quiero seguir centrando y quiero invitar a las personas que de pronto son los docentes o hay algunos compañeros tuyos que vean esta entrevista, que nos centremos en garantizar que cada niño y niña crezca en un entorno donde se respeten sus derechos, se entienda que son sujetos de derechos, no objetos de consumo que tienen que cumplir mis expectativas, no, son sujetos de derechos, entonces vamos a garantizar eso, que los niños crezcan en un entorno donde se respeten sus derechos, se valore su individualidad. Él es único y no tiene por qué ser igual a los demás y se le brinden oportunidades reales en su desarrollo integral. Muchas gracias, Lau. Muy, muy claro. Bueno, vamos con la siguiente. ¿Qué opina Dale. usted sobre las categorías que se han venido trazando a lo largo del tiempo y las concepciones de los diferentes postulados sobre niño, niña, infancia, niñez e infancias? En el programa de licenciatura en educación infantil de la UNAD le apostamos al concepto de infancias, toda vez que se reconocen posibilidades diversas de ser niño y niña en el mundo y en esa medida se plantea
como centro del proceso formativo de nuestro programa la necesidad de comprenderlas, potenciarlas y hacerlas sujeto de trabajo académico, pedagógico y educativo en función del mejoramiento de sus condiciones de vida. ¿Cómo cree usted que esta apuesta conceptual contribuye a la atención integral y el enfoque diferencial para trabajar con esa diversidad infantil? Yo creo que ustedes también en todo este proceso de aprender sobre la historia y la evolución de la pedagogía, de la educación, de la concepción y la perspectiva que se tiene sobre la infancia, también pues obviamente lo han visto, no tenemos que explicarlo acá. Pero estas categorías de las que tú hablas, ¿cierto? Desde niño, niña, infancia, niñez e infancias han evolucionado con el tiempo y no es una cosa que esté escondida. Y esas mismas categorías y la evolución de esas mismas categorías ha reflejado cambios en la manera en la que nosotros como sociedad y nosotros como maestros entendemos y reconocemos a los niños y a su desarrollo. ¿Sí? Entender esto también nos lleva a entender a los niños, como hablábamos ahorita, como sujetos de derechos, ¿cierto? Mm, y estas concepciones, lo más importante es que han influido en la construcción de políticas educativas, en la construcción y en la evolución de las prácticas pedagógicas y en los derechos y la garantía de los derechos de los niños y las niñas, ¿listo? Mm, estos modelos o estas categorías han evolucionado y lo que nos han permitido es evolucionar de modelos rígidos a modelos mucho más flexibles e inclusivos, ¿sí? Entonces, como educadora, yo creo que, o como educadores, debemos reconocer y respetar a las infancias en su diversidad, asegurando que cada niño y niña se desarrolle plenamente, que eso lo hablamos ahorita. La apuesta que tiene conceptualmente la UNAD por el término infancias, que es en plural, es diferente al de infancia en singular, porque cuando hablamos de la infancia generaliza la experiencia de vivir la niñez, de vivir la infancia, de vivir esta etapa. Entonces, al ser tan generalizada, la vemos desde una visión escolarizada, academista, ¿cierto? Y un poco adultocentrista, ¿sí? Donde la infancia tendría que ser como nosotros creemos que debe ser. Pero cuando hablamos de las infancias en plural, reconocemos que la experiencia de ser niño o de ser niña no es la misma en todos los niños y las niñas, ¿sí? No es lo mismo ser niño en una comunidad indígena a ser niño en la ciudad. No es niño no, perdón, no es lo mismo ser niño en un contexto de pobreza que en un contexto de una economía un poco más con recursos más altos, ¿cierto? No es lo mismo ser niño con una condición neurodiversa a ser un niño con una condición neurotípica. No es lo mismo. Entonces, cuando tenemos ese concepto de infancia, aún no es lo mismo, yo tengo dos hijas, tú tienes dos hijos, no es lo mismo ser Lucas y no es lo mismo ser Salomé. No es lo mismo ser Manuela y no es lo mismo ser Maite, que son mis hijas. Han sido criadas de la misma manera, podemos decirlo, son hijas del mismo papá y de la misma mamá, pero no es lo mismo. Cuando entendemos que las infancias nos da la oportunidad de reconocer a los niños y a las niñas como sujetos completamente diferentes y nos da la oportunidad de entender que no todos tienen que vivirlo de la misma manera. No hay una única manera de ser niño y de ser niña, ¿cierto? Las experiencias en la infancia, en las infancias, están influenciadas por factores culturales, sociales, económicos y familiares, definitivamente. Y esto nos lleva a tener una visión diferente en la atención integral y en el enfoque diferencial, ¿cierto? Y vamos a tener que ofrecer y diseñar estrategias pedagógicas más inclusivas y adaptadas a la realidad de cada niño y de cada niña. ¿Listo? Entonces, para atenderlo, para la atención integral desde la diversidad, entonces entendemos que el concepto de infancias
promueve un enfoque que va más allá de la enseñanza tradicional y considera todas las dimensiones del desarrollo, ¿cierto? Cognitiva, emocional, social. Y desde el enfoque diferencial, tratamos de trabajar en una educación adaptada a cada realidad. Entonces buscamos adaptar las estrategias pedagógicas, diseñar ambientes flexibles y evitar una educación estandarizada. Es importante que nosotros entendamos la diversidad en las infancias. Hay múltiples infancias y tenemos que nosotros como docentes entenderlo, entender que cada etapa también del desarrollo es diferente. Yo creo que una de las cosas a las que nos enfrentamos cuando somos papás, mira cómo es de chistoso. Yo tuve la experiencia de ser mamá después de mi formación profesional. Tú estás teniendo tu experiencia de ser mamá antes de tu formación profesional. Eso lo cambia todo. Yo vivía en un mundo ideal antes de ser mamá, o sea, era como, no, los niños tienen que portarse así, ta, ta, ta. Cuando yo era de las que decía, mis hijos nunca van a ser pataleta en la calle, o sea, nunca. Cuando soy mamá y dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué pasa acá? Porque empiezo a entender que la realidad en la casa es una realidad completamente diferente a lo que pasa en el aula con los niños y las niñas en las infancias. Entonces, cuando nos enfrentamos con esas realidades de decir, ok, es que cada etapa también es tan diferente. Yo no puedo, por ejemplo, generalizar que los niños de los 2 años a los 5 años son iguales, porque pasan un montón de cosas completamente diferentes que yo vine a aprender, que de eso hablamos ahorita cuando me hagas esa pregunta puntual, yo vine a aprender estas cosas fuera de la academia, fuera del pregrado. Yo vine a enfrentarme a este mundo y decir, en la universidad no me dijeron esto, ¿sí? Entonces yo tengo que entender, y ustedes como docentes en formación tienen que entender la existencia de las múltiples infancias, de la diversidad en la infancia, de las múltiples maneras de ser niños y niñas en los diferentes contextos. Hablemoslo solamente de Colombia, de las miles de maneras de ser niños y niñas en Colombia. Esto nos va a permitir a nosotras darles experiencias a los niños personalizadas, respetuosas y entendiendo también esto, la diversidad en las infancias, tenemos una perspectiva que contribuye a una educación más equitativa y más inclusiva, que puede enriquecer a cada niño y a cada niña de acuerdo a lo que ellos necesitan. Lo más importante es darle, ya lo hemos dicho muchas veces, la oportunidad a cada niño de desarrollarse plenamente en un entorno que valora su identidad, su desarrollo personal, individual, biológico y su contexto de desarrollo y de crecimiento. Gracias, Lau. Desde su experiencia docente y su formación académica, ¿considera que tiene las bases pedagógicas y herramientas necesarias para trabajar en contextos educativos inclusivos e interculturales y donde se integre la perspectiva de género? ¿Por qué? Yo tengo de pronto una ventaja, podríamos llamarlo, y es que yo soy educadora especial, ¿sí? Entonces, desde mi formación como educadora especial, pues he trabajado, como les decía al principio, no solamente en aulas regulares, como se le llamaba hace unos años, o con niños neurotípicos, pero también he tenido la oportunidad de trabajar en aulas especializadas, donde trabajamos únicamente con niños neurodiversos o con condiciones neurodiversas. Entonces, digamos que desde mi formación como educadora especial, sí. Pero yo me formé, por ejemplo, con muchas pedagogas infantiles, licenciadas en educación inicial, bueno, como lo llamen, porque hay muchos nombres actualmente para esta carrera. Y cuando hacíamos como las comparaciones o ellas se enfrentaban a aulas neurodiversas, era como, no tengo idea cómo hacer, ¿sí? Yo tengo esa ventaja, pero si yo fuera solamente licenciada en educación inicial o pedagoga infantil, hubiese sido mucho más difícil, ¿sí? Desde mi formación como educadora especial, también tuve cátedras y tuve asignaturas
de educación de procesos inclusivos, interculturales. Desde ya hace muchos años se viene trabajando todo el tema de la perspectiva de género. Entonces, yo como educadora especial sí, pero vi muchas colegas que no. Seguramente hubiese sido mi caso si yo no hubiese sido educadora especial y me hubiera enfocado únicamente en la educación inicial, en la educación infantil. Entonces, desde ahí sí tengo bases sólidas, pero también sé que no muchas docentes. De hecho, hay algunas maestrías, algunas especializaciones que se enfocan en educación inclusiva, en educación intercultural, en educación interseccional, en la perspectiva de género, claramente porque hay personas que dicen, oiga, yo me quiero enfocar en esto, pero muchos la hacen no porque se quieran enfocar en eso, sino porque les toca, porque el pregrado no les dio las bases sólidas para cuando salieran a enfrentarse a su mundo laboral, al sistema educativo, pudieran acompañar, pudieran guiar a niños y niñas con condiciones interculturales, con condiciones neurodivergentes o desde la perspectiva de género. Entonces, en este caso, aunque no fue mi caso, por lo que te digo, porque yo soy educadora especial, eh, sí creo que muchas personas y docentes de educación inicial, mira que ni siquiera es de educación inicial, yo veo docentes de química, de física, de matemáticas, de lenguaje, de todas las asignaturas que dicen, no tengo idea. No tengo idea cómo trabajar con un niño que tiene síndrome de Down, no tengo idea. No sé qué hacer. No tengo idea qué hacer con el niño que tiene autismo. No tengo idea ni siquiera qué hacer con un niño que tiene alta sensibilidad, o sea, que no es una condición, eh, digamos, la de difícil manejo. ¿Sí? No sé, hay un niño con TDAH que para mí no son condiciones con difícil manejo, de difícil manejo, pero no pueden hacerlo, no saben hacerlo porque desde su pregrado no se les dio, digamos que estas herramientas, esta formación para poder hacerlo. Yo lo tengo, vuelvo a decirlo porque soy educadora especial, pero ahora que yo me enfrento a otras áreas de la educación, yo digo, no estoy preparada para esto, ¿sí? Por ejemplo, hablemos de criar. Debería haber una cátedra para nosotros como docentes, sobre todo en la primera infancia, donde se nos hable plenamente de brotes de crecimiento, por ejemplo, donde se nos hable, por ejemplo, de desbordes emocionales, de conexión emocional, donde se nos hable de validación emocional, donde se nos hable de la gestión de las emociones, donde se nos hable que es completamente normal que los niños de los 2 a los 7 años hagan pataleta. No, yo decía, si a mí un niño me hace pataleta es porque yo estoy haciendo algo mal. Eso pensaba yo en mi pregrado, porque yo decía, no, los niños, nadie nos habló de eso. Nadie nos habló, por ejemplo, de la disciplina positiva, que todos los docentes deberían ser formados desde la cátedra universitaria en disciplina positiva, en saber cómo funciona el cerebro sin premios y castigos. Entonces, mira que no solamente hablamos de educación inclusiva, de educación intercultural, de educación interseccional, de perspectiva de género, sino de cosas cotidianas de la vida para la que no se nos formó. Es como mi respuesta a esta pregunta. Yo tuve la fortuna de ser educadora especial y, y puedo acompañarlos, pero sé o sea, directamente de colegas con las que estudié pedagogía, que estudiaron pedagogía infantil, tuvimos muchas clases juntas, que hoy día me llaman, me buscan, Lau, tengo un niño de movilidad reducida, ¿qué hago? Lau, tengo un niño sordo, ¿qué hago? No tengo idea. ¿Por qué? Desde el pregrado nos se Exactamente. brindaron estas bases sólidas para acompañar Bases. De hecho, a los niños. yo en algún momento te escribí que en el salón, ¿te acuerdas? Había una chiquis, no sé porque hasta ahora está como en estudios, que no sabía si era autismo, no sé. Y con ellas, o sea, nadie ha podido como trabajar. He llevado herramientas que han funcionado, pero igual falta como algo más de pronto de capacitación, sí, en uno Ujú. para trabajar con estos chiques e incluirlos, ¿no?
Exactamente. Darles la Mm, oportunidad de tener esas experiencias. O sea, de que esas experiencias que tú estás diseñando y que tú estás creando con tanta pasión, con tanto amor, sean para todos. No sea solamente para para los todos. niños que cumplen con los requisitos, los que Y llamamos es neurotípicos. para todos. Y fíjate que tengo acá de Salo hace muchos años, es como un perro, no sé, que se le cepillan los dientes. Y me dijo, la coordinadora me dijo, es que los niños no se quedan en el salón. Y yo dije, no, pues conmigo no. Me fui, llevé todo esto que le había preparado hace muchos años a Salo y el perro ese con los dientes que le ensucia a uno con el marcador borrable y con el cepillo le borra, todos pasaron por ahí, todos. Y fue la sensación, y yo dije, sí se Sí, puede sí. incluir a todos al que aprende eh, con la hojita, con la guía, o al que aprende moviéndose, al que aprende, y logré captar la atención y eso fue Ujú. muy gratificante y dije, me gusta, o sea, sí, me encantó que se Eso que pudo. tú dices, cuando es que mira como todas, aún como las preguntas que diseñaron para esta entrevista tienen ese hilo conductor que nos van diciendo, todos los niños son sujetos de derechos, todos. Desde el amado por el sistema, porque hay niños que son privilegiados por el sistema porque tienen dentro de sus inteligencias la que sobresale es la lógico-matemática, bueno, que son las amadas por el sistema. Pero el niño, por ejemplo, que su inteligencia predilecta no es la lógico-matemática, sino también más bien la naturalística o la estética, ¿cierto? O la musical. También ese niño es amado, tiene que ser un sujeto de derechos, ¿sí? Para ese niño también hay que brindarle oportunidades de aprendizaje y experiencias emocionales. Lamentablemente, esos niños que no son privilegiados por el sistema, no solamente con condiciones neurodiversas. Mira, bueno, aunque yo hasta hace muy poco, eh, poco te digo, hace un año, yo tengo 32 años, hasta hace un año, me fui diagnosticado TDAH, que da respuestas a tantas cosas. O sea, yo ahora digo, ¡ah! Con razón me pasaba esto de niña. Yo no era una niña amada por el sistema, yo no era de las niñas preferidas por el sistema. Y estas experiencias se me fueron negadas, porque yo no era esa niña típica para la que preparan los docentes las actividades, ¿sí? Para los que los docentes preparan las clases. No somos. Y mira, no tengo una condición que me comprometa, que reduzca mi movilidad, que reduzca mi funcionalidad. ¿Cierto? No, no la tengo. ¿Sí ves? A veces pensamos que solamente tenemos que ser inclusivos con el niño con síndrome de Down. Claro que sí tenemos que ser inclusivos con el niño con síndrome de Down, pero también con la niña que tiene una condición que probablemente no se nota y más bien dicen, "Ay, es que es más desjuiciada, es que es más perezosa, es que es más Claro. lenta, no la coge". ¿Ves? Que Sí. todos los niños somos sujetos de, bueno, fuimos, pero todos los niños son sujetos de derechos. Como son sujetos de derechos, necesitan ser incluidos, tengan autismo o simplemente la matemática no le guste, la matemática no sea lo suyo. Todos los niños necesitan que tengamos este enfoque, ¿cierto? Desde la diversidad, este enfoque diferencial, estas estrategias personalizadas que le garanticen el goce de una educación plena y de unos procesos de aprendizaje significativos. Listo, Lau, vamos con la siguiente. ¿Cómo trabaja usted con la diversidad de los niños? Individual, cultural, social, étnica, de género, de capacidades o discapacidad en su trabajo. Bueno, y hay una ventaja, ¿no? Bueno, desde mi trabajo, como nosotros trabajamos con familias homeschool, esto facilita un montón el proceso porque, bueno, por muchas cosas tan bonitas. Primero, porque la educación es personalizada, a no ser de que cada familia tenga 10 hijos, ya aún sigue siendo personalizada, porque hasta la última normativa que yo vi, no sé si no me he actualizado en eso, eh, para hacer una educación personalizada eran máximo 12 estudiantes, 12. Entonces, No, sí. aunque una familia tenga Ujú. 10 hijos, sigue siendo personalizada. Entonces, el homeschool nos permite una educación personalizada. Pero hay otro factor
divino y que para mí es importante, y es el trabajo de las familias. Cuando una familia está realmente comprometida, eh, se ve reflejado en el proceso educativo de sus hijos, porque las familias que hacemos homeschool tenemos una particularidad muy bonita, y es que somos muy intencionales, ¿cierto? Somos muy intencionales en lo que hacemos con nuestros hijos, en las experiencias que les brindamos a nuestros hijos, en ser observadores, en modificar lo que no nos está funcionando tanto, en potenciar eso que nos está funcionando mucho, en ser flexibles, en eliminar lo que definitivamente no nos está funcionando. Entonces, creo que desde el homeschool se pueden hacer muchas cosas maravillosas para tener como una atención desde este enfoque diferencial, pero también desde un enfoque individualizado en la educación. Entiendo que cada niño es único, ¿sí? Y de esa misma manera también acompaño a las familias, porque vuelvo al ejemplo de cuando hablábamos de las infancias. Aún las infancias de mi casa son completamente diferentes. Lo que te decía ahorita, no es lo mismo ser Salomé y no es lo mismo ser Lucas, es completamente diferente, y igual en mi casa. No es lo mismo ser Manuela y no es lo mismo ser Maite. Y cuando trabajo con las familias es como, ay, pero es que mi hijo mayor sí hacía, ¿no? Pues que tu hijo mayor es tu hijo mayor y tu hijo menor es tu hijo menor, y a tu hijo mayor le encantan unas cosas y se le dificultan otras, y a tu hijo menor puede que lo que a tu hijo mayor se le dificulte, a él se le facilite un montón. Entonces, siempre tratamos y trato en mi trabajo con las familias, ayudarles a comprender que cada niño es completamente diferente, que su proceso de aprendizaje está influenciado por muchos factores, no solamente porque es un niño y ya, ¿cierto? Sino que tiene una historia personal. Por ejemplo, nosotros hemos entendido mucho eso este tiempo en el comportamiento de mis hijas. Con Manuela hemos tenido unas historias difíciles, tú las conoces, desde el embarazo. El diagnóstico sobre la vida de Manuela fue una cosa fatal. Después Manuela tuvo un accidente que casi le quita la vida, y todos esos factores personales hacen que haya una atención diferente a Manuela. Mi hija Maite, por otro lado, es más fuerte, es más aguerrida, entonces hay otro trato diferente. Miren, son dos hijas de los mismos papás, pero tienen una historia personal. Aunque solamente tienen 6 y 4 años, ya tienen una historia personal, ¿cierto? Por ejemplo, Manuela, mi hija mayor, cuando ella nació, con mi esposo emprendimos, pero mi esposo pues trabajaba fuera de casa. Él llegaba a trabajar 14, 16 horas diarias, y el vínculo que él construyó con Manuela fue un vínculo un poco ausente hasta hace 2 años, que cambiaron las cosas en casa, diferente al vínculo que construyó con mi hija menor, con Maite. Ahí ya hay una historia personal completamente diferente, un proceso cultural, procesos de los entornos sociales, de las capacidades individuales de cada niño. Entonces, desde ahí, mi enfoque inclusivo se basa en el respeto y en la flexibilidad. ¿Sí? Cuando entiendo que ese niño tiene una historia, yo siempre lo he dicho así, cada niño viene con una historia. Difícil, fácil, triste, feliz, y esa historia determina el futuro educativo, el futuro profesional, el futuro en las relaciones, mejor dicho, el futuro integral de esos niños y de esas niñas. Entonces, cuando entendemos eh, que nuestros enfoques pedagógicos deben basarse en la inclusión, en el respeto y en la flexibilidad, podemos garantizar que todos los niños y las niñas se sientan valorados y tengan las mismas oportunidades, ¿cierto? Como también trabajo yo un poco la diversidad, no solamente en el aula, porque ya recordemos que nosotros no trabajamos en aulas con 20 muchachos, sino que trabajamos en enfoques un poco más personalizados. Sí, eso te iba a Tratamos de... preguntar en Dime. aula, eso te iba a preguntar en aula, digamos, 15, 15, 18 niños, que son los colegios normalmente privados, ¿no? Porque ya cuando es un jardín más grande son un poco más, es más difícil, es más difícil, pero depende del educador, el Claro, interesarse por esta historia sí, del niño. es que es un todo. Ahorita lo hablábamos, que decíamos, en el discurso es muy fácil decirlo, ¿no? Adaptar las actividades para cada uno de los niños. En el discurso es súper fácil,
en la práctica es difícil. Pero ¿sabes qué lo hace realmente difícil? Hay dos cosas que lo hacen muy difícil. Uno, el sistema, ¿sí? Porque lamentablemente el sistema educativo nacional colombiano, desde la teoría, es divino. O sea, tú miras las políticas públicas para la educación de la primera infancia, hablemos únicamente de la primera infancia. Es una cosa hermosa, o sea, yo leo los lineamientos, yo leo las dimensiones del aprendizaje, las dimensiones del desarrollo, perdón, y la propuesta que nos da el mismo Ministerio de Educación Nacional es una cosa espectacular, ¿sí? Pero el sistema ya en la organización de las instituciones no tiene nada que ver con lo que nos dice las políticas públicas, lo que nos pide la ley. Entonces el problema del sistema es que las y los docentes están, tienen que cumplir, tienen que cumplir, tienen que cumplir, tienen que cumplir todo lo que el sistema educativo y todo lo que la institución les está demandando. Si no cumplen, ¿qué pasa? Pues muchas gracias, no nos serviste, te me vas. Al tener esta exigencia del sistema y esta exigencia de la institución, es muy difícil que la docente y el docente puedan decir, voy a prestar atención de. Porque es que si yo me siento a prestar atención de lo que está pasando en este niño, la historia detrás de este niño, ¿por qué este niño se duerme en las clases? Pues porque está teniendo problemas de pronto en su casa, ¿sí? Porque sus papás trabajan muy tarde y lo recogen de la persona que los cuida a las 11 de la noche y llega a la casa, se despierta, está. Si ves toda la historia que hay detrás de un niño, si una maestra o un maestro se pone a analizar cada caso, pues no van a cumplir con los requerimientos de la institución y del sistema. Y ahí es la primera falla. Ahí está la primera falla, porque no se les da la oportunidad a los docentes de comprender la historia de los niños para de esa manera poder hacer las adaptaciones. Porque tú tienes que cumplir y punto. Porque si tú no cumples y punto, pues buscamos a otra que sí cumpla. Y tú tienes que mantener tu trabajo, porque acá ya antes no hablamos solamente de la vocación, sino de que pues con esto yo llevo alimento a mi casa y yo no me puedo quedar sin trabajo, entonces me toca cumplir. Eso por un lado. Y por el otro lado, la vocación. Hablamos mucho de la vocación, pero lamentablemente ser docente en Colombia es fácil, ¿sí? Tú puedes ser docente, tú puedes estudiar. Las carreras en pedagogía, las licenciaturas, son las más económicas en Colombia. O sea, comparada con derecho, comparada con una ciencia pura, Medicina, comparado con medicina, comparado medicina. con arquitectura. O sea, las licenciaturas son las más económicas. Entonces, yo le digo por mi hermana. Mi hermana es una excelente docente. Ella de verdad es excelente docente, pero ella nunca quiso ser docente. Mi hermana, entonces, ella se presentó a química, ella se presentó además es muy inteligente, no pasó por cosas de la vida, por cosas de Dios. Ella se presentó a medicina, no pasó. ¿Cuál fue la opción? Pues estudie una licenciatura en algo que medio le guste y después pues trabaja o sea. Entonces mira cómo llegan muchos docentes que no tienen vocación, que estudiaron una licenciatura porque tal vez fue lo más fácil. Entonces de eso a no estudiar carrera profesional, no, yo hago una licenciatura y de pronto me gustan los idiomas, entonces hago una licenciatura en inglés o en lenguas modernas y luego me voy enfocando en otra cosa, entonces llegan al aula y no aman enseñar. Y no solamente no aman enseñar, sino que no aman a las infancias. Cuando tú no amas, uno, enseñar y cuando tú no amas a las infancias, es imposible que te conectes con la historia de esa persona, que te conectes con la historia de ese niño y puedas decir, lo amo, o sea, amo enseñar y amo a las infancias y voy a hacer todo lo posible, aunque el sistema me esté exigiendo esto, voy a hacer lo mínimo posible para hacer esas adaptaciones a cada niño. ¿Sí? Entonces, las dos cosas que más dificultan eh, esta tensión y esta conexión con la historia y con esos factores que influyen en la educación de un niño es el sistema global o general y el sistema institucional y la falta de vocación.
Educación Sí, la inclusiva. falta de amor por las infancias. Listo, Lau, gracias. Vamos con la siguiente. ¿Considera que su formación en estudios, considera que su formación en estudios realizados le brindaron todos los elementos necesarios para desempeñarse adecuadamente como educador, bueno, infantil, incluyendo las tecnologías de la información y la comunicación? ¿Por qué? Hablemos únicamente del pregrado, porque una vez uno termina el pregrado, uno piensa que se lo sabe todo. Y te enfrentas a la realidad de la educación y dices, "Ah, no sabía nada, Dios, bueno, sí, sabía muchas cosas, pero me quedó muy corta". Ya te hablé ahorita un poco de la educación inclusiva, de la educación intercultural y bueno, y demás, que por mi formación, digamos que me dieron las bases mínimas para hacerlo. Pero hay otras cosas en las que te hablé también ahorita en la respuesta en la que yo siento que me quedé corta, ¿sí? En la que yo dije, porque esto no me lo enseñaron en la universidad, o sea, esto era algo básico que yo tenía que saber de en la universidad para desenvolverme en mi labor docente. Entonces creo que claramente como en todas las carreras y claramente como en todas las posibilidades que tú tienes y que tú eliges para desarrollarte profesionalmente, si tú quieres te quedas con tu pregrado y ya, o si tú quieres te especializas, estudias, eres más autónoma, que ha sido mi caso. Sí, digamos que la formación del pregrado que recibí fue básica, me dio la oportunidad de tener experiencias con la educación de Colombia en múltiples escenarios educativos, me dio la oportunidad de adquirir, valga la redundancia, de tener experiencias para adquirir experiencia, para entender, ah, ok, así funciona. Puedo conectar esto que aprendí un poco en la universidad con esta situación que estoy viviendo, no solamente con lo académico, no solamente con las asignaturas que dicta, sino con las situaciones que se viven en las aulas educativas. O sea, es que es tan chistoso porque si un niño fuera al colegio solamente a aprender las asignaturas o el plan de estudio sería tan sencillo, pero volvemos a la historia de cada uno. O sea, los niños viven en las aulas tantas cosas, fuera de matemáticas, fuera de ciencias naturales, fuera de español, de inglés, viven una cantidad de cosas desde sus relaciones, desde el bullying, desde el primer enamoramiento, desde traer los conflictos que están ocurriendo en su casa al aula, desde escuchar el conflicto que está viendo su amiga, desde entender que es que mi amiga está siendo abusada. Entonces, mira cómo pasan tantas cosas en el aula que a veces decimos, uy, me quedo corto lo que yo aprendí. Ahora, en relación a las tecnologías de la información y la comunicación, hablando, volvemos desde mi pregrado, siento que no fueron bases suficientes. Lo que yo he aprendido eh, ha sido algo como muy autónomo. En la universidad recuerdo que yo tuve solamente dos cátedras de tecnologías, de las TIC, de las tecnologías de la información y la Ujú. comunicación, no fue más. Y eran cosas como muy superficiales, o sea, como cosas que seguramente yo me meto a YouTube y las estudio sola y la logro. ¿Sí? Entonces siento que no fue suficiente. Las razones por las que no fueron suficientes, porque la evolución en las TIC es constante, todo el tiempo, o sea, todos los días. Imagínate que yo salí de la universidad eh, hace, hace 8 años, 9 años, más o menos, pues a hoy, claro, no es Claro, suficiente porque a hoy yo me evolucionar. tengo que actualizar. Y ya en este momento no depende de lo que aprendí hace 8 años, 9 años, sino de lo que yo estoy aprendiendo. Entonces, vuelvo a decirte, fue muy corto, fue muy poca las cátedras que tuve de tecnologías de la comunicación, de la información y la comunicación, comparado con todo el mundo, todo el universo que son las TIC, porque es que eso no es una cosita sencilla, eso es un universo completo. Entonces, solamente dos cátedras, dos asignaturas en 5 años de carrera, no creo que sea suficiente, ¿cierto? Em, Creo que no hubo un enfoque práctico, ¿sí? Yo en mi cátedra aprendí que usar Excel, que hacer jueguitos en Excel,
pero no se me enseñó, bueno, usted como educadora especial, cómo puede hacer uso de las TIC para trabajar con un niño ciego, ¿sí? Con un niño sordo. No, no, y ni idea. O sea, esas fueron cosas que yo aprendí trabajando con la población directamente, ¿sí? Trabajando con ellos, puedo hacer esto. Cuando trabajaba, por ejemplo, o hacía mis prácticas en un salón, una vez hice, creo que fue mis últimas prácticas, si no estoy mal, fueron mis últimas prácticas. La tuvimos en una fundación con niños sordos ciegos. Y la dueña de la fundación, ella también era educadora especial, apasionada, amaba la infancia, amaba las infancias, amaba esta población y ella nos enseñó una cantidad de cosas que no le correspondían, porque eso le hubiera correspondido al pregrado. Si usted está en esta población, ¿qué va a hacer para trabajar con esta población? Y ella nos enseñó una cantidad de cosas del uso de las tecnologías para trabajar con los niños sordociegos. Imagínate, no lo sabíamos. Otra razón por la que creo que no fue suficiente es por la adaptabilidad a las diferentes realidades educativas y de las infancias, ¿sí? Vuelvo a decirte, yo eh, puedo tener en mi misma aula dos niños que son primitos, pero uno tiene acceso a la tecnología y otro no. Entonces no se me dio la posibilidad de decir, ¿cómo hago para usar esta actividad, este material, este recurso informático para trabajarlo? Estos dos niños son de la misma familia, tienen los mismos abuelitos, tienen el mismo apellido, pero este tiene acceso a los dispositivos y a las redes de internet, pero este no. ¿Cómo lo adapto? Tampoco. Y ya te hablé de eso un poco en la adaptabilidad, en la formación en educación inclusiva con las TIC. O sea, ahí sí hay una falla grandísima y yo como educadora especial no tuve esas herramientas. Entonces, Y hoy día se usan mucho, ¿no? O sea, hoy día muchísimo. es como algo que ¿Y ya lo vimos debe ir cuándo? ahí. Lo vimos cuándo? Hace 5 años, cuando nos encerraron a todos y ¿qué hacemos? Usar los computadores, usar la tecnología. A los niños les tocó estar en clase. Los profesores ni idea tenían, muchos. Otros por su propia cuenta aprendieron, les tocó, pero no se nos preparó para emergencias. ¿Cómo usar las TIC para una emergencia global? ¿Cómo usar las TIC para cuando su estudiante tiene una incapacidad de 2 meses porque se partió una pierna, se fracturó? No, le tocó faltar y adelantarse 2 meses, mirará cómo el chiquito se adelanta en vez de decir, ¿cómo utilizo las TIC para que mi hijito, para que mi estudiante, perdón, que se fracturó un pie, pueda seguir accediendo a las clases? No lo sabemos. No lo sabemos. Entonces sí siento que, aunque se nos dio algunas bases, porque no vamos a decir, no, es nulo, pues si fuera nulo, entonces no estudiaríamos, ¿no? Siento que la realidad educativa me ha llevado a seguir aprendiendo y adaptándome un montón. Yo trabajo ahora únicamente con este dispositivo, es mi trabajo principal, tú lo sabes. Yo no trabajo presencial, yo no tengo contacto con las familias presencial. Bueno, nos vemos cierto tiempo, ¿no? Para tener como estos espacios de interacción, pero mi trabajo principal es este, pero lo he aprendido yo sola. ¿Sí? Esto no me lo dio la universidad ni la cátedra, aún ni siquiera mis posgrados. Yo tengo una especialización en educación en desarrollo integral de la infancia y la adolescencia, yo tengo certificaciones internacionales en disciplina positiva, en lectoescritura, en educación emocional, pero eso lo he aprendido yo, he utilizado las TIC, lo que yo he aprendido, no lo que se me ha enseñado. Gracias. En su rol, en su rol docente, ¿qué estrategias y o acciones genera para involucrar a los niños y niñas con las tecnologías de la información y la comunicación? Si no es así, ¿qué opinas sobre las controversias de los niños y niñas en el mundo digital y la exclusión tecnológica? Yo siento que los niños y las niñas de por sí ya están conectados todo el tiempo a las tecnologías de la información y la comunicación, todo el tiempo. O sea, desde que se levantan hasta que se acuestan.
en todo lugar, tienen acceso a celulares, tienen acceso a, a televisores, en las vallas publicitarias de la calle, ya ni siquiera se usan vallas como antes, que eran un telón, sino que ahora todo es tecnológico. Todo, todo. En los centros comerciales, en los autobuses ya hay pantallas que les están diciendo, em, todo el tiempo están enviando información por medio de tecnologías de la información y la comunicación. Todo ya está como, ya es suficiente exposición todo el tiempo. Ahora, yo sí siento que los niños y las niñas deben, o nosotros los papás y maestros, debemos acompañar a nuestros niños y niñas a hacer un uso responsable de las TIC y de los dispositivos electrónicos y del Internet. Entonces, en un primer momento, yo siento que la exposición que tienen los niños ya es suficiente. Y tú te das cuenta que los niños hacen uso mucho más intuitivo de los dispositivos móviles. O sea, yo me asombro que hay funciones que yo no entiendo. Yo veo un niño y coge y ya ha sabido cómo desbloquear, cómo utilizar, cómo hacer cualquier cosa con los celulares, con los computadores. Entonces, para mí, desde mi labor docente, trato de que hagamos uso de las pantallas únicamente con fines pedagógicos en nuestro programa. Y es muy reducido, porque me interesa más que los niños tengan experiencias reales. Ahora, si voy a permitirles y si vamos a trabajar en que se acerquen a las TIC, vamos a hacerlo de manera responsable y con un propósito, con un fin, ¿sí? Que los niños las usen para aprender, las usen para afianzar su aprendizaje y las usen como un mecanismo de comunicación y de trabajo. En la primera infancia yo siento que los niños tienen que tener experiencias reales, ¿cierto? Moverse, salir, explorar y no limitarse por la pantalla. Pero ahí en adelante sí creo que los recursos digitales interactivos deben ser recursos, ¿cierto? Debemos sacar provecho de ellos sin sobrecargar a los niños con pantallas. Eh, Hay muchos estudios que ustedes seguramente lo van a ver más adelante que hablan del impacto de la exposición a las pantallas en edades tempranas, del tiempo en los que los niños permanecen conectados a las pantallas, de la calidad del contenido que ven, ¿cierto? De la sobreestimulación que hay por las escenas y la duración de cada escena, de el impacto visual y en su desarrollo cognitivo y cerebral, de, por ejemplo, la distancia en la que un niño tiene el dispositivo de sus ojos, de su rostro. Entonces, todo esto tiene unas implicaciones que nosotros como docentes y como papás debemos tener en cuenta. Si vamos a utilizar las TICs en pro de su desarrollo, tratemos de que sea interactivo, ¿cierto? De que los niños no se queden ahí completamente hipnotizados por lo que están viendo, sino que permita que el niño interactúe con lo que está pasando en la pantalla, que el niño pueda moverse, que el niño pueda dar respuesta, que el niño pueda razonar, utilizar su razonamiento, utilizar su pensamiento para aún crear experiencias de aprendizaje, ¿no? Entonces, creo que también podemos utilizar las TICs no solamente como un objeto de consumo, o sea, como utilizar las pantallas o las TIC solamente para el consumo, sino para fomentar la creatividad, ¿cierto? Y las TIC también nos van a permitir tener un aprendizaje personalizado, lo que hablábamos ahorita. Permitir que si el niño no puede asistir a clase, pues conéctate, de que puedas tener este tipo de encuentros con un docente, de que puedas tener este tipo de encuentros con un tutor de cierta área, de cierta asignatura, de cierta tema para que puedas aprender. Entonces, sí siento que podemos usarla, nosotros la usamos, pero de una manera muy responsable y con un propósito. Gracias. ¿Cuáles son las mayores satisfacciones y a la vez los mayores desafíos o dificultades a los que se ha enfrentado como educador infantil y por qué? Uy, esta pregunta es hermosa, me encanta. Eh, Creo que hay muchas satisfacciones y cuando uno trabaja con niños y niñas es una cosa muy linda verlos. Finalmente ellos no te agradecen con las palabras, ¿no? Ellos como, ay, gracias, profe, porque me enseñó a sumar. No, pero te agradecen con usar eso que tú le enseñaste en su vida real, con
la conexión que tienes con ellos. Para mí lo más lindo de trabajar con los niños es decir, realmente te impacté, ¿sí? Realmente, seguramente tú no te vas a acordar de qué fue lo que yo te enseñé, pero te vas a acordar de mí. Eso es una cosa importante, o sea, que ellos me conecten a su docente, en mi caso, con recuerdos positivos, eso es una satisfacción hermosa. Yo sé que tú tienes un docente al que tú recuerdas con rabia. Uy, uy. Pero también sé que tienes un docente al que recuerdas con amor. Y seguramente no te acuerdas que te enseñó, pero tú lo recuerdas con amor. Y para mí eso es una satisfacción enorme. Yo tenía una docente en tercero de primaria. Ella tenía cara de brava y era muy estricta, lo era. Pero hizo cosas por mí que ningún docente había hecho. Y la recuerdo con tanto amor. Ella era así estricta, ella subía la voz a veces, ella siempre tenía el ceño fruncido, tenía una cara de brava. Y todos decían, uy, no, que no nos toque clase con la profesora Esperanza. Y cuando yo pasé a ese grupo con la profesora Esperanza, yo tenía miedo, pero ella hizo cosas por mí que nadie había hecho. Y la recuerdo con amor. Entonces, para mí, una de las mayores satisfacciones es que cuando mis estudiantes o las personas que han trabajado conmigo vayan atrás y digan, ay, yo me acuerdo de la profe Laura. No me acuerdo qué me enseñaba, pero me acuerdo de la profe Laura con amor. Otra de las mayores satisfacciones es ver el crecimiento de los niños. Eso es una cosa hermosa. Cuando soy testigo de sus primeros trazos, cuando soy testigo de, ¡ay! Ya leyó su primer palabra, eso es una cosa muy linda. Cuando veo su desarrollo emocional, ¿cierto? Cuando veo niños que tienen su inteligencia emocional educada, para mí eso es una satisfacción enorme. Eh, Otra satisfacción es acompañar a cada niño desde su curiosidad, ¿sí? Que yo diga, no te lo impuse, no te impuse que tienes que aprender esto porque es lo que yo creo y lo que yo digo que tienes que aprender, sino cuando le di la oportunidad, le di el permiso, me di el permiso a mí de acompañar a ese niño y a esa niña desde su propia curiosidad, desde su propio interés, eso para mí es satisfactorio. Eh, Algo que lo he hablado, creo que a lo largo de este espacio, el poder trabajar con las familias. Para mí, creo que no hay mayor satisfacción el impactar a las familias, el inspirar a las familias, el que me digan, uy, esa clase que me diste, no sé, de desarrollo infantil, esa clase que me diste de gestión de las emociones, esa clase que me diste de control de esfínteres que yo pensé que tenía que quitar el pañal a las malas me inspiró, me enseñó a esperar en mi hijo, a respetar su proceso. Eso para mí es una satisfacción enorme cuando me escriben, me ha pasado y me pasó contigo también, Lau, Salomé hizo esto. Esto que yo creía que nunca. ¡Ah! Eso es como, wow. Lau, logré controlar mis emociones en medio del desborde emocional y no la grité, no la golpeé, sino que lo pude acompañar desde el respeto. Para mí, esa creo que es la mayor satisfacción de todas, cuando un papá me dice, Lau, eso que me enseñaste un día, eso que vi en uno de tus videos, eso lo apliqué en un momento difícil y lo sacamos adelante. Para mí esa es la mayor satisfacción. No que los papás hagan las cosas como yo digo, no, sino que digan, me sentí inspirada y me ayudaste un montón y esto que me enseñaste, pues lo sacamos adelante. Eso es una satisfacción. La alegría y la espontaneidad de los niños, las ocurrencias, o sea, poder escucharlos y escuchar lo que dice y decir, para otros esto es una bobada, pero yo escuchar esta conversación de los niños donde hablan de cualquier cosa con tanto asombro, con tanto interés, no, eso es una cosa divina. Sentarme en calma y escuchar a los niños, o sea, yo lo disfruto un montón, me satisface el no interrumpirles, ¿sí? No, esto no es así, no, es que usted está diciendo que el sol es, que el sol es verde, no, escuchar cuando dice, ay, yo me soñé que el sol era verde, ay, cuando yo era bebé, el sol era azul, porque esas son sus conversaciones. Yo me acuerdo que cuando yo era bebé, yo fui al espacio
ay, no diga mentiras, no, escucharlos y decir, ay, no, eso es una cosa muy linda. La verdad que eso me satisface mucho. Pero también hay retos, ¿no? Hay dificultades. Em, yo creo que una de las mayores dificultades de mi labor docente en todos esos años y por la cual decidí también ser disruptiva y salirme un poco del sistema, es la falta de valoración, ¿sí? Sí, como el valor que se le da a la educación infantil. Eso es un desafío inmenso. Yo recuerdo que cuando yo estaba en el colegio, yo estaba como en décimo o en once, vuelvo a repetirles, yo no fui la niña 10 la de mostrar, no, yo al contrario, yo era la que perdía todas las materias, yo era la que decía, no sean como Laura, no por el comportamiento, porque yo fui de comportamiento muy juiciosa, pero en cuanto a las materias, no sé, o sea, no era una cosa que a mí se me diera fácil. Y recuerdo que un día un docente de física, subidito y soberbio, nos dice a unas compañeras que no éramos las 10 las de 10, no, es que ustedes van a terminar estudiando, es pedagogía infantil porque ustedes para nada más van a servir. Eso me quedó marcado, finalmente estudié para trabajar con las infancias, pero así ven el trabajo de la educación infantil. Eh, otra vez un amigo, yo tengo unas amigas que son licenciadas en educación infantil y un familiar de ellas que es amigo de nosotros dijo como, ay no, es que ustedes estudiaron eso y qué, ustedes en qué campo de la investigación se van a dedicar, en qué, en plastilina uno, en hacer bolitas 2. Y yo decía, así ven la educación inicial. La gente no entiende y no ha entendido que la educación inicial no es solamente enseñar a los niños a leer y escribir, ¿cierto? Sino que lo que pasa en la educación inicial definitivamente determina lo que va a ser de ese sujeto en su niñez, en su adolescencia, en su juventud, en su vida adulta y aún en su vejez. Todo lo que pasa en esos primeros años de vida son determinantes. Entonces siento que eso ha sido un desafío, una dificultad, algo que uno a veces dice, "Ah". Y aún en la remuneración económica, todos ustedes que están estudiando se van a dar cuenta que así como es una de las carreras más económicas, es una de las carreras más mal pagas en Colombia. Para todo el trabajo, eh, tanto académico como emocional, que uno en el aula vive, en las experiencias con los estudiantes vive, es un trabajo muy mal remunerado desde esa falta de valoración de la educación inicial y de la educación infantil. Otra dificultad, que sí ha sido dificultad, no es una mentira, ya lo hablamos que desde el discurso es muy lindo atender la diversidad y ser específicos y personalizados, pero es una dificultad. Atender la diversidad en el aula es una dificultad. Y vuelvo a decirles, no solamente la diversidad de extremos, ¿no? De es que tengo niños neurotípicos y tengo los niños con síndrome de Down y tengo los niños no sé, bueno, con tantas cosas. No, la diversidad en el aula de el niño que no se queda quieto un segundo, ¿cierto? El niño que tiene TEA, o sea, el niño que es altamente sensible y si hay mucha luz no puede, o sea, ¿sí ves? El niño que tiene desórdenes sensoriales, que no es una cosa gravísima, pero es difícil. El atender esa diversidad, y lo digo nuevamente, no solamente por el niño, sino por el sistema, por lo que me está exigiendo el sistema, a mí como docente, me es imposible poder atender tu necesidad de apoyo porque es que el sistema me está pidiendo esto. Y si me enfoco a atender tu necesidad de apoyo, no voy a poder cumplir con los objetivos que me demandan. Entonces, ahí, eso es una dificultad enorme que la encontré, que la viví y que la verdad fue lo que también me llevó a decir, no, no quiero esto. No quiero esto para mí, no quiero esto para mi hija, porque mi hija mayor, Manuela, ya también tiene TDAH. Y yo decía, ella va a sufrir lo mismo que yo en el colegio. Exactamente. También, mi hija es muy inteligente, pero mi hija tiene necesidades de movilidad, ella necesita moverse todo el tiempo. Todo el tiempo. Un colegio tradicional no está preparado para atender a niños con TDAH. No lo está. Entonces, ahí fue cuando dije, no, no quiero esto.
atender la diversidad en el aula es muy difícil, así que prefiero atender la diversidad de una manera más personalizada. Otra dificultad, yo creo que la falta de apoyo, ¿sí? La falta de apoyo. Ay, esperen un segundito. Listo, Lau. ¿Tienes el micrófono? Me llegó compañía. Sí, así Ahí nos vas a toca a subir. los ¿Vas a subir o mamás. te quedas conmigo? Bueno, pero ven. Listo. Te estaba hablando de la falta de apoyo y la formación continua de los docentes, ¿sí? Como que, mira, de verdad, hay docentes que llevan 30 años y no se han actualizado, no se han especializado, no han estudiado más, se quedaron con su pregrado y ya. Entonces yo siento que también eso pues obviamente no depende solamente del docente, sino del sistema y de las oportunidades que se nos dé para acceder a más información, de los impulsos, de las motivaciones, de los incentivos, para que los docentes podamos seguir formándonos, pues para dar una oferta pedagógica mucho más actualizada a nuestros niños y niñas. Otro desafío muy grande es la carga emocional, o sea, yo vuelvo a decirte, tú no solamente vas a dictar matemáticas, tú no solamente vas a dictar física, tú vas a enfrentarte con unos niños que tienen unas problemáticas terribles y tú no vas al colegio y le dictas la materia y te vuelves a tu casa y ya, y dejaste todos los problemas allá en el colegio, no, tú te cargas con eso hasta tu casa. Sí, o sea, tú te vas con eso hasta tu casa y tienes que procesarlo, entonces eso me parece muy difícil, además de toda la carga adicional, porque realmente la educación y la docencia no es un trabajo del aula y ya. Tú tienes que cargar con una cantidad de trabajo a tu casa que no alcanzaste a hacer en el colegio y te toca llevártela a la casa, que no te pagan por eso, entonces imagínate toda esa sobrecarga de tu propio trabajo y además de las historias de vida de los niños, creo que es una cosa bien, bien, bien difícil. Y ya he hablado mucho de esto, pero creo que es uno de los desafíos más grandes y son las exigencias administrativas y la burocracia. Creo que muchas de esas exigencias no están, no son coherentes con las mismas exigencias y con las mismas propuestas del Ministerio de Educación Nacional, hablando específicamente de Colombia. Esas exigencias administrativas no tienen mucho que ver con ello, pero, pero sí afectan mucho el trabajo de los docentes. Ese sistema realmente nos afecta mucho, nos dificulta mucho el trabajo y por eso muchos terminamos saliéndonos de ese sistema. Decimos, no queremos esto, busquemos otras alternativas para poder seguir ejerciendo desde una educación mucho más actualizada, una educación mucho más activa, una educación mucho más respetuosa con los niños. Entonces sí siento que hay muchos momentos de alegría, es un camino lleno de muchas cosas bonitas, pero también de muchos retos. Dentro de ello, como te decía, la falta de valoración de nuestros trabajos como docentes,
y, y la valoración de todos, ¿no? Desde el sistema, desde la sociedad, desde los mismos padres de familia, porque a veces es como, ay, pero usted simplemente es una profesora y ya. Entonces siento que eso es grave. Listo, Lau. La última pregunta, ¿aplica la investigación en su trabajo? Si lo hace, ¿cómo lo hace? Sí, sí, claro. Yo siento que, vuelvo a decirte, desde que salí del pregrado y dije, ay, no me dieron las bases suficientes, no tengo todo lo que necesito, sí he tomado un trabajo investigativo mucho más autónomo para poder ofrecer y hacer estas ofertas pedagógicas que siempre he querido trabajar con las familias con las que estoy trabajando actualmente y con los trabajos que he desempeñado en los últimos años. A veces pensamos que la investigación se ve solo desde los ámbitos académicos o científicos, ¿no? Que también hacen parte y son súper importantes porque nos llevan a nosotros a tener la investigación en nuestro día a día, ¿cierto? En la aplicación de la vida real. Entonces tratamos, o yo trato de tener un enfoque investigativo para identificar como cuáles son las necesidades de mis familias y promover y propiciar esas experiencias de aprendizaje, ¿cierto? Para acompañarlos de una manera más efectiva. Mi trabajo se basa básicamente en trabajar en el homeschool, con pedagogías activas, con el juego, con la lúdica, con todos estos modelos un poco más actualizados, un poco más estudiados, más pensados en los niños, en las niñas, en las infancias. Y también desde la crianza respetuosa y los métodos como lo son la disciplina positiva, la disciplina consciente, y esto sí requiere que realmente haya un proceso de indagación, perdón, de análisis, de búsqueda, de estar informándome pues como todo el tiempo. Aplicó la investigación en las pedagogías activas, en entender qué es lo que los niños están interesados en aprender, cuáles son esas temáticas, cuáles son esas áreas, cuáles son esos contenidos que los niños quieren, necesitan y de acuerdo a su desarrollo biológico deben aprender. Mm, También trabajamos o trabajo en la investigación de lo que implica personalizar el aprendizaje, ¿no? Para los niños y las niñas. Y en este momento, bueno, es bien peinado. En este momento, en la investigación, que es lo que me apasiona en este momento, o como lo que más trabajo con mucha fuerza, que es en el acompañamiento de las familias en sus procesos de crianza. Entonces trabajo mucho en la investigación de esos modelos no violentos de crianza, también de las estadísticas de violencia, también de cómo podemos promover desde estas pautas y estas prácticas de crianza respetuosa la prevención al abuso, por ejemplo, la gestión de las emociones, la inteligencia emocional. Entonces creo que todo el tiempo, no solamente desde la rama científica y está remetida pues 100% en la academia, porque por mis decisiones de vida y por mis preferencias de trabajo, pues no estoy en esas áreas académicas y tan científicas. Sí creo que la investigación la aplico de manera práctica todos los días, ¿cierto? Lo que te decía ahorita, observando, analizando, probando, evaluando, mejorando, adaptando, todo lo que se hace constantemente para mejorar los procesos de aprendizaje o los procesos y las experiencias que ofrecemos a las infancias para favorecer, en este caso, en mi caso personal, los procesos de homeschooling y el acompañamiento de las familias desde la crianza respetuosa, que es lo que en este momento más me apasiona y más trabajo. Entonces, creo que gracias a esos enfoques investigativos que de pronto sí aprendí en la universidad y que, amor, espera, porque es que me están grabando allá y me ven así, imagínate. Eh, y también que he aprendido de manera autónoma y con los posgrados que he hecho, sí he logrado que mis propuestas pedagógicas sean más efectivas, más personalizadas y alineadas con el desarrollo social, psicosocial y biológico de los niños y de las niñas. Muchas gracias, Lau. Mucha información muy valiosa para mí.
Ahorita que estaba pensando en lo que decías de esto de investigación hacia las familias. O sea, qué chévere que se ve como docentes en formación o los docentes que ya están, que pronto gusta más el aula, ¿no? Que estar allá, pero qué chévere que también hayan docentes que acompañen familias, porque creo que durante todo este tiempo que has hablado, y lo que también yo he leído, hemos aprendido, es esta relación de la institución, o sí, la educación con la familia, cómo esto va unido. Entonces, ahorita pensaba en donde más familias, o sea, independientemente si hacen homeschool o si mandan a sus hijos a la escuela, estuvieran informadas, ¿cierto? Estuvieran más informadas, sería como eso ideal, eso ideal que nos Total. enseñen, ¿no? Claro, y volvemos a decir, no es que el homeschooling sea el modelo ideal para todos los niños y el modelo perfecto y por excelencia para educar. No, no, no. Hay niños que nacieron para ser escolarizados, hay familias que nacieron para escolarizar a sus hijos y está completamente bien. Pero yo lo hablaba al principio de ese maridaje que debe haber entre la educación, entre la escuela y entre la familia, porque lamentablemente ahí es un divorcio. Yo siempre lo he dicho de esa manera, hay un divorcio entre lo que pasa en el colegio y lo que pasa en la casa. Los docentes no tienen ni idea, volvemos desde esa idea de la desconexión que hay con la historia personal del niño. No saben qué está pasando en casa. Ese niño es inquieto. ¿Por qué? Porque sí, porque es una caspa, porque eso es las palabras que usamos, ¿no? Es una caspita. Pero lo que pasa realmente es que probablemente ese niño está siendo abusado y te está queriendo decir algo. O él ve cómo su papá le pega a su mamá. O su papá y su mamá trabajan todo el día y no están para ese niño y para esa niña, ¿cierto? O lo cría la abuelita y la abuelita ya está cansada de criar, entonces lo deja hacer lo que se le da la gana. Pero no, ese niño es una caspa porque sí, porque él es así. Y lo mismo pasa en la casa. Ni idea de lo que está pasando. Ah, yo veo por ahí que las vocales se las está aprendiendo. Ah, sí. Pero no sabe, por ejemplo, que la docente de pronto tiene a su hijo entre ojos. ¿Cierto? Porque eso pasa. Ah, esa docente me le acercó a mi hijo. No tengo idea. O no tengo idea que la rectora es una corrupta y no me le está dando el almuerzo completo a mi hijo. No tengo idea de lo que está pasando. No tengo idea que en el salón de mi niño hay un niño que es abusado y ese niño está teniendo comportamientos hacia mi hijo. ¿Ves? No saben nada, o sea, hay una desconexión completa. Entonces, cuando los docentes logremos entender y las familias logren entender que necesitamos una alianza, que necesitamos estar unidos, conectados con lo que está pasando, realmente sí va a haber un desarrollo sano en nuestros niños y niñas. Listo, Lau. Entonces ya, pues para finalizar, muchísimas gracias por toda esa información, muchísimas gracias pues, por el tiempo también tuyo. Entonces, pues ya finalizamos. Muchas gracias a ti, que te vaya muy bien con tu trabajo y nada, motivarlos a eso, a que estemos conectados con las historias de nuestros niños, más allá de impartir una materia, de enseñar una habilidad o un conocimiento, un contenido, estamos formando sujetos y lo que nosotros hagamos en esta etapa de la vida va a ser definitivo y determinante para todo su desarrollo. Entonces, conectar con la historia de cada niño es mi invitación para el día de hoy. Muchas gracias. Gracias a ti.